mis apreciados amigos, hermanos. Les quiero compartir una historia que mientras la leí, la analicé dentro de uno de los no temas, me llamó mucho la atención. Y no la quería dejar pasar por alto. Esta se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 al 28. Dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre. La mujer llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. O sea, posiblemente era como una menstruación que llevaba continuamente 12 años esa mujer. ¿Qué más nos dice el versículo? Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. Y de nada le había servido, antes le iba peor. Esa mujer dice que había sufrido mucho, había ido a muchos médicos y había gastado todo cuanto tenía para ser sana. Pero aún le iba peor, se encontraba peor de cuando empezó a ir al médico. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. Cuando oyó hablar de Jesús, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sanada de su azote. Esto me llamó mucho la atención, porque esta mujer llevaba 12 años, familia, amigos, 12 años sufriendo una enfermedad, sufriendo. No sé qué persona lleve sufriendo, padeciendo 12 años una enfermedad. Y a veces pensamos que una enfermedad es solamente física, y enfermedades mentales. O un vicio que le hace daño a esta persona, de tomar, de fumar, no sé. Llevaba 12 años. Y decía que ella había ido de los médicos para que la ayudaran. Pero había ido a muchos médicos, a muchos especialistas. Y había gastado todo su dinero. Y esto es demasiado triste, porque dice que le iba peor. O sea, no había solamente gastado su dinero. Me imagino los pocos recursos que tenía o los muchos recursos los había gastado. Yo creo que eran muchos, porque había ido a ver muchos médicos buscando una esperanza, una sanidad durante 12 años. Y dice el relato bíblico que le iba peor, o sea, esa mujer estaba devastada, ya sin esperanza. ¿Y cuántos hoy en día en la vida andan sin esperanza? O que le pasa una cosita pequeña y ya siente que el mundo se les derrumba. ¿Cuántos? Cierto que a veces nos pasa. Ahora imagínate esta mujer 12 años. Me imagino esa vida dolorosa de esta mujer. Pero dice que esta mujer había oído hablar de Jesús. Y dice que ella dijo, quizás había oído que Jesús había sanado a mucha gente, a otras personas. E incluso el relato dice que mientras Jesús caminaba, él se detenía en algunos momentos para sanar a ciertas personas. Entonces ella dijo: esta es mi oportunidad. Si yo tan solo puedo tocar el manto. Alrededor de Jesús había una gran multitud. Normalmente el flujo de sangre o la menstruación era conocido en ese entonces como algo asqueroso, algo que causaba repugnancia. Y dice que esa mujer dijo: si tan solo lo toco. Y me imagino toda esa multitud al lado de Jesús.
Pero esta mujer estira quizás su mano intentando tocar a Jesús, haciéndose un espacio entre la multitud. Y cuando toca el manto de Jesús, dice la Biblia que fue sana, que sintió que en su cuerpo recorría la presencia del Espíritu Santo, recorría el poder de Jesús y se detuvo el flujo de sangre. Ella sintió salvación. Ella sintió que había recobrado su salud. Y este es el mensaje que más me llamó la atención. Porque quizás en la vida tienes un hijo que ha ido a muchos centros de rehabilitación. Un hijo borracho, un esposo mujeriego, y es mucho tiempo y parece que no tiene solución. Parece que ya no hay esperanza. Y así se sentía esa mujer. Y yo te digo, ¿cuántos no nos identificamos con esta mujer? ¿Cuántos no nos hemos identificado con esta mujer? Pero ella oyó. Y dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y ella oyó de Jesús y tuvo fe. Tocó su manto y fue sanada. Ahora, ¿qué te impide a ti de ser sano? ¿Qué te impide que tu hija, tu hijo pueda ser sano? ¿Qué te impide que tu esposo o tu esposa pueda ser sana? De infidelidad, de la fornicación, de que tu hijo sea liberado de los vicios, del alcoholismo. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide? ¿Sabes qué es lo que impide que este milagro se efectúe en la vida de cada uno de nosotros? Continúa diciendo luego Jesús, conoció en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero miraba alrededor para ver quién lo había tocado, quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Este es el segundo episodio, mi apreciado. Los que estaban al lado de Jesús es esa persona o esa gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Esa gente que ha escuchado de Jesús, pero no tiene fe en Jesús. Y Jesús no puede obrar un milagro en esas personas. Para ellos era normal tocar al maestro. Pero para Jesús no era normal que esa mujer lo hubiera tocado. ¿Sabes por qué no era normal para Jesús? Porque esa mujer tenía fe. Los que estaban al lado de Jesús son quizás esas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no hay un cambio en su vida. Son aquellas personas que dicen, ay, sí, no, yo voy a la iglesia, pero no hay un cambio en su vida. Mi apreciado, la fe transforma. La gracia transformadora de Dios cambia nuestras vidas. Esta mujer fue sana. Te estoy hablando a ti, mi apreciado, que dice, no, pero ¿yo? ¿Cómo voy a ser sano? Quizás yo no puedo salir de este vicio. Para mí esto es imposible. Para el que cree, nada le es, y para el que cree en Dios, nada le es imposible. Jesús le dice a uno, solamente cree. Y nosotros debemos decir, Señor, ayuda nuestra poca fe. Mis apreciados, Dios quiere hacer un milagro en nuestras vidas. Dios no quiere que sigamos viviendo de cualquier manera. Él quiere transformarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos. Él quiere que cuando tú pienses que no hay nada imposible, que ya lo has intentado todo, para ti hay oportunidad, para ti hay sanidad en Cristo Jesús.
Deseo que tengas un hermoso y maravilloso día o una feliz noche dependiendo en el lugar donde estés. Recuerda, si tan solo toco su manto seré salvo. Si tan solo confío en Jesús seré salvo. Si tan solo confío en Jesús, si tan solo leo su palabra, si tan solo oro, seré transformado porque la palabra de Dios tiene poder. En Cristo Jesús hay salvación. Llevo 20 años en el vicio, en el licor, las drogas, no sé. Me gusta una mujer y me gusta la otra. Tengo tentación de una mujer y de la otra. Me gusta el licor, me gusta robar, me gusta matar. No lo sé. Llevo tantos años haciendo esto, ya yo no tengo salvación. Ya yo no puedo cambiar. No caigas eso. Solo cree y serás transformado por la gracia de Jesús. Dios te bendiga. Y te envío ese mensaje porque tocó mi corazón y me dio esperanza. Y quiero transmitirte esa esperanza de que si tan solo creemos, Él puede sanarnos. Que Dios te bendiga.